Buenas tardes, mi modelo a presentar es el de planeación estratégica. Quiero empezar haciendo algunas definiciones de distintos autores. El diccionario American Heritage dice que la planeación estratégica, digamos que para su época, era la ciencia y el arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de operaciones en combate en gran escala. El diccionario de Administración y Finanzas, más aplicado hacia lo que nosotros estudiamos, dice que es un conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. Por su parte, Alfred Chandler de Harvard, que es un estudioso del tema, dice que es la determinación de metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, adoptando cursos de acción y distribución de recursos para lograr con estos propósitos. James B. Quinn del Dartmouth College dice que es un plan unificado, amplio e integrado diseñado para asegurar que se logren los objetivos básicos de la empresa. Como vemos, el común denominador de estas definiciones, a pesar de su época y a pesar de el concepto que dan enfocado hacia dónde, es que es un proceso que está delimitado, de estar, mejor dicho, determinado por el hacia dónde queremos llegar, por esos objetivos que queremos alcanzar siempre a largo plazo y de cómo disponemos nuestros recursos para alcanzarlos, que pueden ser que ganar una batalla en una guerra o tener mejores resultados dentro de nuestra organización. Por eso es que actualmente nosotros podemos decir que la planeación es un proceso que mantiene unido al equipo directivo. Bien, si lo veíamos de la parte histórica, que era el general, la comandancia, bueno, en fin, o si lo vemos ahorita en nuestras organizaciones, que es la junta directiva, los gerentes, en fin, ¿sí? Entonces los mantiene juntos para traducir esto en una misión, qué somos, qué tenemos, dónde estamos, y llevarlo hacia nuestra visión, dónde queremos estar, cómo lo queremos lograr, qué necesitamos para lograrlo y traducir eso en nuestras estrategias para tener resultados tangibles. ¿Qué son esas estrategias? ¿Cómo diseñamos ese paso a paso para alcanzar ese objetivo y esa meta determinada? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar los riesgos? ¿Qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si el mercado nos ofrece algo nuevo? ¿Qué pasa si el mercado nos exige algo nuevo? Entonces, es traducir esto en esas tres, digamos que premisas básicas. Además que dice que hace la planeación estratégica entre nuestra organización, reduce los conflictos, fomenta la participación porque toda la organización está involucrada y además se genera compromiso en todos los niveles. ¿Por qué? Porque precisamente cada uno tiene su función. El directivo es el de diseñar como todo este plan, además de comunicarlo, y el personal operativo es el encargado de hacer que esas actividades sean lo más reales posibles, lo más óptimas posibles para que esa consecución se dé. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este modelo? El modelo surgió hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la Segunda Guerra Mundial dejó devastación industrial, dejó devastación social, dejó devastación humanitaria. Entonces, ¿qué pasó? Esto hizo que las industrias entraran en un proceso de reconstrucción, que los países entraran en un proceso de reconstrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué se da? Se da un auge en la industria americana. ¿Por qué? Porque ellos, al ser los que quedaron como mejor plantados después de este proceso, tenían todos los recursos, contaban con la mano de obra para hacer que este proceso de reconstrucción se diera. Entonces, ¿qué pasó? Fueron ellos los que entraron en ese proceso de salvaguardar todas las tareas que se estaban poniendo en acción para que eso se diera. Entonces, la industria americana entró en ese auge, haciendo que sus procesos debieran replantearse, pues ellos estaban produciendo más de la mitad de los bienes y servicios del mundo, ¿sí? También estábamos en un proceso de reorganización socioeconómica y política, porque empezó ese tema de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética, al quedar como superpotencias, empiezan ese
como esa carrera por quién hacía mejor las cosas en cada área. Entonces, que quién llega primero a producir mejores bienes, que quién llega a producir mejores temas académicos, mejores temas médicos. Entonces, eso también hizo que se presentara un auge y que debieran plantear bien sus estrategias para alcanzar esos objetivos que se estaban planteando, ¿sí? ¿Qué hace que eso se dé? Se dan múltiples avances tecnológicos y científicos. Si bien ellos estaban encaminados en ese proceso de guerra fría, de guerra armamentista, esa inversión adicional pudo también hacer que se dieran grandes avances en temas de investigación médica, de investigación industrial, nació el motor turborreactor, nacieron los primeros antibióticos, ¿sí? Entonces, digamos que esos eran como donde estaban haciendo la planeación estratégica. Ya en la línea del tiempo, podemos ver que hacia 1950, al introducir este proceso de planeación estratégica, porque las industrias en su necesidad de construir en masa y de producir en masa, debían establecer criterios muy, muy claros para lograr con esas metas de producción, ¿sí? Por eso es que las primeras empresas donde se desarrolla la planeación estratégica son las empresas comerciales, pues ellos necesitaban como esa claridad en conceptos y esa claridad de su camino para, digamos que alcanzar lo que el mercado les estaba exigiendo. Hacia 1962, para darle como un tema más formal, Alfred Chandler empieza a hacer como un recorrido por el desarrollo de empresas como General Motors, como Sears, como Standard Oil y DuPont, y es donde se empiezan a establecer los primeros pinos de las estrategias empresariales. Empezamos a ver que se desarrolla todo el concepto de misión, de visión, de planeación estratégica, de seguimiento, en fin. Hacia 1978, Dan Chandler y Charles Hoover, en su libro Strategy Formulation, escribieron sobre el proceso de la administración estratégica. Entonces empiezan a dar como los primeros las primeras producciones literarias acerca del tema, y ellos proponen dos etapas claramente diferenciadas en el tema de planeación estratégica. Uno, el análisis de la planeación, y el otro, la implementación. Debíamos desarrollar bien ese quiénes somos, dónde estamos, qué tenemos, para ver cómo lo vamos a desarrollar. Durante 50 años, ya hacia 1997, la doctrina del sistema estrategia-estructura centra todo en el tema de relaciones verticales, pues es desde la cabeza de las organizaciones donde se debe desarrollar la planeación estratégica. Si esto no está claro en la cabeza, ya en la parte operativa no se va a poder ejecutar. Y en la actualidad, pues no podemos negar que la planeación estratégica está presente en todas las empresas. Algunos de sus autores. Ignor Assoff propone el modelo de productos mercados. Es analizar qué debemos hacer si nosotros tenemos un producto actual en un mercado actual, entonces debemos hacer penetración de nuevos mercados. Si nosotros tenemos un producto nuevo en un mercado actual, debemos desarrollar nuevos productos. En fin, él desarrolla como este modelo para que las empresas, al determinar dónde estamos, podamos decidir qué camino seguir. Él dice que cada empresa encaja en cualquiera de las categorías y puede hacer una combinación de lo mismos para mejorar su eficiencia dentro del desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos mejores utilidades de capital si planeamos mejor, tenemos un mayor rendimiento actual, le damos liquidez a nuestro patrimonio, y además dice que debemos desarrollar dos premisas básicas porque afectamos nuestro entorno: tener responsabilidad social y ser filántropos. Si nosotros queremos que nuestra empresa funcione, debemos tener en cuenta que el entorno debe ser óptimo, y eso como lo hacemos asegurándonos que él esté bien a través de nuestro propio trabajo. Michael Porter, por su parte, desarrolla todo el tema de estrategia competitiva y ventaja competitiva. Hace parte
su discurso empresarial, pues dice que de los objetivos que de la empresa dependen nuestras políticas para poder alcanzar esa estrategia. Entonces él define este modelo en el que analizamos las 4 P's. El poder de nuestros proveedores, porque son quienes nos surten de las materias primas, y si nosotros tenemos en cuenta que en algún momento nos pueden subir el precio y estamos preparados para eso, entonces no tendremos problemas. Si tenemos en cuenta que hay sustitutos en nuestro mercado y los estamos vigilando su comportamiento, podemos también actuar frente a un posible cambio que ellos nos pongan. En los clientes, porque ellos se vuelven más exigentes o analizan mejor el mercado, entonces también de ellos depende la consecución de nuestros objetivos, entonces debemos tener claro ese poder que ellos tienen. Y finalmente la amenaza de nuevos productos entrantes, ¿sí? Vemos que el mercado siempre está buscando cómo satisfacer necesidades de distintas formas, entonces por eso las empresas deben estar como bien encaminadas a entender que un líder tiene que asegurar que todos entiendan la estrategia, ¿sí? Que se tiene que ubicar en una situación estratégica clave para no volvernos pobres, y que la esencia de la estrategia es elegir una posición única y valiosa, pues si tenemos claro dónde estamos, podremos establecer con mayor claridad hacia dónde vamos. Russell Ackoff, por su parte, resalta la necesidad de comprender la naturaleza de los cambios de forma global y no parcial. Por eso debemos desarrollar una mejor visión del mundo. ¿Esto para qué? Para que, como les digo, estemos mejor situados hacia el futuro. Él se establece como esta pirámide donde debemos hacernos unas preguntas básicas para poder desarrollar nuestra estrategia, hacia dónde se dirige nuestra organización, dónde deberíamos estar ahí, cómo llegamos a ese dónde deberíamos estar ahí, qué recursos necesitamos para alcanzar esa estrategia, cómo lo vamos a medir, porque siempre tenemos que manejar esa continuidad y saber si está funcionando y si tenemos que tomar caminos alternos, y cómo lo vamos a alcanzar. Por eso él desarrolla estos 3 principios: el participativo, donde está toda la organización; el de continuidad, que es hacerle seguimiento; y el holístico, que es el que nos da toda la esencia para alcanzar. Básicamente la planeación está compuesta de estas premisas. 1, que involucra a todos los niveles de la organización, desde la cabeza hasta la parte operativa. 2, que debemos desarrollar con claridad nuestra misión, nuestra visión y nuestros lineamientos estratégicos. Y 3, que nos debemos hacer estas 3 preguntas bien importantes: ¿en qué negocio estamos? ¿Cuáles son nuestros factores críticos de éxito? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Eso nos dará la fórmula para poder alcanzar esa finalidad. ¿Cuáles son los aportes generales del modelo a la administración? 1, es un modelo que siempre está pensando en la mejora continua. 2, involucra a toda la organización. Ya pasamos de esa época clásica en la que simplemente se medía el desempeño de la gente. Hoy entendemos que todos están involucrados y que su desempeño depende de cómo nosotros forjemos las estrategias y cómo forjemos los planes. 3, es un mecanismo en el que relaciona nuestra visión, nuestros valores y nuestros recursos. Entonces tiene en cuenta como todo el mix del que disponemos. 4, centra todos los esfuerzos en actividades tácticas actuales y futuras. Eso haciendo un buen análisis de nuestro pasado. Es un proceso que visualiza el futuro de la organización y desarrolla procedimientos, ¿sí? Entonces ya no vamos como al día a día, sino también estamos pensando en ahora cuáles son las principales críticas al modelo. 1, que requiere claramente que tanto la junta directiva como la alta dirección estén completamente involucrados en el proceso, y a veces ellos no tienen esa disponibilidad. 2, que si no tiene un proceso de medición claro, puede perder continuidad en el tiempo y no ser eficiente. Y 3, que requiere un constante trabajo de actualización, comunicación y asimilización con todo el personal. Finalmente, ¿qué se puede decir de todo el proceso? Es un modelo de gestión que involucra a toda la organización, y esa es una de las bondades, que tiene tanto a la alta dirección como al personal de mandos medios como al personal operativo involucrado. 2, que si hacemos una buena gestión identificando nuestro quehacer diario, vamos a poder desarrollar mejores estrategias para sobrellevar los riesgos y las nuevas exigencias del mercado. Así que impactamos positivamente dentro de nuestra organización, impactamos positivamente en nuestro entorno y estamos preparados
para ser mejores, no solo en el hoy y en el presente, sino hacia el futuro. Y esas son de las grandes bondades. Es uno de los mejores modelos en mi concepto. Muchas gracias.